México es un país que requiere urgentemente una reforma migratoria. Se ha venido hablando desde hace mucho tiempo el tema. Nuestra Ley General de Población de 1974 es la que norma la materia migratoria en México, pero como bien lo dice su nombre, la Ley General de Población aborda también otro montón de temas más generales y más en relación a la población mexicana. Eh, en México solemos esperar mucho que Estados Unidos tome la iniciativa y reforme su sistema obsoleto de migración, pero hacemos muy poco o hemos hecho muy poco por reformar nuestro propio sistema. Entonces, la iniciativa que es apoyada por el gobierno federal y por varias organizaciones civiles y organismos internacionales de reformar ese marco normativo es muy pertinente, puesto que ya el marco normativo está por mucho rebasado por la realidad. Entonces, lo que falta por hacer es discutir realmente qué es lo que queremos o qué esperamos los mexicanos de una reforma migratoria. Eh, la línea que ha tenido el gobierno federal durante los últimos, bueno, esta administración ha sido más una de reforzar el control migratorio, es decir, impedir la inmigración de extranjeros al territorio nacional. Eh, pues que tampoco ha resuelto el problema de todo este flujo de personas que vienen sin muchos recursos, sin documentos y demás, eh, y que sí, en cambio, ha reforzado una tendencia de mayores violaciones a sus derechos humanos. Es decir, las medidas actuales del gobierno mexicano han sido elevar el costo de que las personas entren a nuestro país y sigan su trayecto, si es así su deseo, hacia Estados Unidos. Al reforzar esto, pues lo que hacen es encarecer los costos para estas personas, no solo en términos monetarios, sino también en términos pues, de su integridad, de sus derechos, y también dejarlos al margen de la ley, a merced de grupos criminales o autoridades corruptas que se aprovechan de esa vulnerabilidad de esos migrantes que quedan pues casi por definición fuera de la protección de las leyes, y pues esto deriva en una violación masiva a los derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, el año pasado reportó 10.000 secuestros de migrantes en un periodo de apenas 6 meses. Ha habido muchísimos casos de secuestro, de extorsiones, de abusos, de violaciones. Las mujeres migrantes, por ejemplo, ya generalmente traen entre su equipaje mínimo píldoras anticonceptivas porque ya prevén que van a ser violadas en su trayecto por México. Entonces, la situación ahorita es un reforzamiento de los controles migratorios, represivos de la migración, y una mayor violación a los derechos humanos de las personas migrantes. Entonces, lo que se requiere realmente ahora es una reforma integral, que no vea nada más medidas para evitar la migración, sino que atienda las causas estructurales de la migración, que son básicamente de dos tipos. Una es la falta de oportunidades económicas para integrarse de manera productiva a los países de origen y de destino. Una reforma migratoria integral en México tiene que abordar no solo los mecanismos para favorecer los flujos migratorios ordenados, es decir, que las personas que entren puedan fácilmente acceder a documentos migratorios que les permitan estar en el país, y más ampliamente también medidas para facilitar la integración de esas personas a la sociedad mexicana o su tránsito a otros países, es decir, defender los derechos a la libertad, a la libre movilidad, al trabajo, a la identidad, que son derechos que ahorita en general están siendo violados de manera sistemática. Entonces, no solo enfocar los esfuerzos como ha estado haciendo el gobierno actual mexicano en reprimir a la migración, sino en cómo asumir esa migración como un hecho de la realidad y más bien ver las oportunidades que eso trae. Yo creo que eso va a
mejorar tanto la perspectiva económica de los migrantes y de las sociedades de origen y de destino, y también va a permitir que el gobierno tenga efectivamente un mayor conocimiento de los flujos migratorios, que actualmente no es el caso. O sea, porque los migrantes en el sistema actual, en vez de tener incentivos para ir y documentar sus viajes, sus entradas al país y demás, tienen más bien incentivos a irse al margen de la ley, porque el sistema actual, en vez de ayudar a que se regularicen, más bien los detiene y los deporta a sus lugares de origen sin ningún miramiento ni ningún respeto a sus derechos.